Dandadan es la creación del talentoso mangaka Yukinobu Tatsu, aprendiz de Fujimoto Sensei, creador de Chainsaw Man. Nacida en las páginas de la Shonen Jump Plus en 2021, esta serie ha cautivado a los lectores con su mezcla única de comedia, acción, romance y terror sobrenatural. A esperas de su segunda temporada, ya anunciada, este es el resumen de la primera parte. Todo comenzó en un día que parecía ser como cualquier otro, pero esto es un anime. Entonces, Momo, una chica con una actitud rebelde y una energía desbordante, fue abandonada de la peor forma posible. Su novio, un cazafortunas sin vergüenza, no solo rompió con ella, sino que también la insultó por no tener dinero, y hasta el muy bastardo se atrevió a patearla en las entrañas antes de marcharse. A pesar de lo mal que la trató, Momo no podía evitar sentirse mal, porque era su primer novio, aunque para ser honesto, sus amigas no le ayudaron mucho. Se burlaron de ella preguntándole qué le había visto a ese tipo. Su respuesta fue que aunque él era un desastre, tenía un aire fresco a su actor favorito, Ken Takakura, y siempre había soñado con salir con alguien así. Ellas solo se rieron más, diciendo que nadie debería preocuparse por un novio masculino incómodo. Ese mismo día, mientras Momo caminaba por los pasillos de la escuela, vio a unos chicos molestando a un nerd que parecía indefenso. Momo, en un arrebato de compasión o tal vez aburrimiento, decidió sentarse junto a él para espantar a los matones. Su simple presencia fue suficiente para que los otros se fueran, pero el pobre Okarun parecía más nervioso que agradecido. Lo que vino después fue inesperado. Okarun de alguna forma reunió valor y le dijo que sabía que a ella le gustaban cosas extrañas. Momo, irritada, le dejó claro que no se enamoraría de alguien como él, pero Okarun explicó que no hablaba de eso. Según él, ella había mostrado interés en su revista de teorías sobre extraterrestres y fantasmas. Momo, entre confundida y molesta, le respondió que no tenía tiempo para tonterías de ese tipo. Sin embargo, la conversación dio un giro interesante cuando ella mencionó que creía en fantasmas. Eso fue suficiente para encender una discusión entre ambos sobre si los fantasmas eran reales o si los extraterrestres lo eran más. Para resolverlo, decidieron comprobarlo por sí mismos. Así fue como Momo terminó en un hospital abandonado, un lugar que según Okarun era un punto caliente de actividad extraterrestre. Mientras tanto, él fue enviado a un túnel supuestamente lleno de espíritus. Antes de separarse, Momo le contó que su creencia en los fantasmas venía de su abuela, quien era una chamana, y le había enseñado todo sobre ellos. Aunque de niña se sentía avergonzada por los rituales que su abuela le hacía realizar, con el tiempo aprendió a respetar su legado. Para ella, creer en fantasmas era una forma de honrar a su abuela. Por otro lado, Okarun no tenía una razón tan profunda para creer en extraterrestres, simplemente le fascinaban. Pero esa fascinación se convirtió rápidamente en miedo cuando en el túnel se encontró con el espíritu de una anciana conocida como la turboabuela. Ese fantasma lo persiguió hasta atraparlo, y Momo, al escuchar sus gritos por teléfono, supo que algo andaba mal. Mientras corría para ayudarlo, Momo no tuvo tiempo de prepararse para lo que le esperaba por venir. En el hospital, las luces comenzaron a parpadear y 3 hombres aparecieron de la nada. Antes de que pudiera reaccionar, la atraparon. Cuando despertó, estaba atada a una silla, rodeada por estos extraños que para su sorpresa resultaron ser alienígenas. Provenían de un planeta llamado Serpo, donde la clonación había eliminado su capacidad de sentir emociones básicas y de su reproducción. Por eso, habían venido a la Tierra en busca de mujeres humanas para ayudarlos a iniciar una nueva generación. El momento se volvió aún más aterrador cuando uno de los extraterrestres sacó un aparato extraño, grande y largo. Momo luchó con todas sus fuerzas, pero estaban usando algún tipo de poder hipnótico para controlarla. Justo cuando parecía que no había salida, el celular de Momo sonó. Uno de los alienígenas lo tomó para silenciarlo, pero después de todo lo que habían pasado esa noche, no podían creer lo que estaban viendo. El cuerpo de Okarun estaba siendo controlado por el espíritu de la turboabuela, y en un acto inesperado terminó mordiendo las partes íntimas de uno de los alienígenas, lanzándolo lejos. Aunque la escena era surrealista, Momo intentó hablar con él, pero pronto perdió el control de su cuerpo nuevamente, y la turboabuela lo utilizó para enfrentarse a los alienígenas. Uno de ellos, transformado en una especie de cebra humanoide, intentó atacar, pero turboabuela fue más rápida. El último alienígena no se quedó de brazos cruzados, usó un ataque especial que lanzó a la turboabuela contra la pared, dejando a Okarun momentáneamente en control de su cuerpo. Con lágrimas en los ojos, les suplicó que la dejaran ir. Les dijo que aunque nunca había tenido amigos, siempre había deseado que los extraterrestres fueran los primeros en aceptarlo. Desde niño había esperado señales de ellos, pero nunca aparecieron. En cambio, siempre fue acosado y rechazado por sus compañeros. A pesar de todo, agradeció a Momo por haberlo tratado como igual. Fue entonces cuando juró que no permitiría que nada malo le sucediera
sucediera, incluso si eso significaba convertirse en un monstruo. Pero la alienígena sin piedad le disparó antes de que pudiera hacer algo más. Mientras el alienígena intentaba manipular a Momo, recordó las enseñanzas de la abuela. Siempre decía que debía liberar su ki desde la parte superior de su cabeza, aunque nunca entendió el porqué. En ese momento decidió intentarlo, cerró los ojos y se concentró. De repente, el dispositivo que retenía su cuerpo se rompió en 1000 pedazos. Momo demostró una fuerza desconocida recorriendo su cuerpo, como si todo el poder que su abuela había intentado enseñarle estuviera despertando en ese instante. Sin pensarlo, lanzó una patada al alienígena, enviándolo directamente hacia la luna, que resultó ser una nave camuflada. Pero Karun seguía bajo el control de la turboabuela. Intentó atacar a Momo, usó sus nuevos poderes para expulsar al espíritu de su cuerpo, pero eso solo lo dejó en agonía. Turboabuela, antes de irse, se llevó algo importante de él, su masculinidad, literalmente. Los retó a enfrentarlos en un túnel si querían recuperarlo. Más tarde, Momo inyectó su ki en el cuerpo de Okarun para estabilizarlo. Fue entonces cuando ambos aceptaron la realidad. Los fantasmas y los extraterrestres eran tan reales como ellos, y ahora estaban completamente involucrados. Okarun decidió liberarse de la maldición de la turboabuela. Dijo que iría al túnel para resolverlo. Mientras se preparaba, Momo le preguntó su nombre y se quedó helada. Se llamaba Ken Takakura, igual que su actor favorito. No podía procesarlo. Era como si el universo se estuviera burlando de ella, pero no había tiempo para nada. La turboabuela intentó controlar a Okarun nuevamente e intervino nuevamente. Momo le dijo que si trabajaban juntos había una regla básica: no mencionarían su verdadero nombre, aceptando de mala gana. Al amanecer, Momo llevó a Okarun a su casa. Necesitaba un cambio de ropa y un respiro después de todo lo ocurrido, pero le advirtió sobre la abuela, quien no era precisamente amigable con los extraños. Cuando llegaron, su cuerpo comenzó a arder en llamas al cruzar la puerta. Entró en pánico y lo arrojó al canal más cercano. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un talismán protector en la entrada, diseñado para alejar espíritus malignos. Lo quitó para que pudiera entrar. Dentro de la casa, la abuela no estaba, lo cual era un alivio. Le pidió a Okarun que esperara mientras se cambiaba de ropa. A pesar de todo, no podía quitarse de la cabeza lo que habían enfrentado esa noche. Cuando Okarun dejó de recibir el flujo de ki de Momo, su cuerpo comenzó a transformarse de nuevo en fantasma y sin aviso irrumpió en la habitación. Sin pensarlo 2 veces, usó sus poderes para lanzarlo contra la pared y le ordenó que girara la cara mientras se cambiaba. Aunque intentó mantenerlo estable, en cuanto cortó el suministro de energía, volvía a perder el control. Una vez lista, le pasó algo de ropa vieja para que se cubriera, pero él apenas podía mirar a Momo por la vergüenza de estar en la habitación de una chica. De repente, le preguntó si lo que dijo la turboabuela era cierto. ¿Realmente Okarun había perdido su masculinidad? Sin pensarlo mucho, fue a comprobarlo, y la reacción de horror en su rostro lo confirmó. Aunque trató de animarlo, no pudo evitar burlarse un poco de la situación, lo que solo aumentó su desesperación. Entre discusiones y reproches, Okarun confesó que todo esto había ocurrido porque estaba desesperado por hacer amigos. Su sinceridad sorprendió a Momo, pero también le molestó que quisiera distanciarse después de todo lo que habían pasado. Le advirtió que si seguía alejando a la gente, nunca tendría verdaderos amigos. En medio de la discusión, el timbre de la puerta sonó. Por un momento pensó que era su abuela, pero recordó que la casa tenía 2 timbres, uno para los humanos y otro para espíritus malignos. Al escuchar el segundo timbre, comprendió que había cometido un grave error al quitar el talismán de la entrada. Aterrados, intentaron salir para protegerse colocando el talismán de nuevo, pero antes de que pudieran hacerlo, el jardín y la casa quedaron encerrados por muros de piedra. El ambiente se volvió pesado y comenzaron a sangrar por la nariz mientras una criatura gigante emergía sobre la casa. El monstruo, que parecía un espíritu de sumo, se abalanzó sobre nuestros protas. Momo empujó a Okarun fuera del camino, pero el golpe del monstruo destruyó parte de la pared y el talismán. Okarun identificó al ser como el monstruo de Flatwood, un alienígena que había sido avistado en todo el mundo. Aunque parecía un espíritu maligno, tenía más similitudes con los extraterrestres. Sin embargo, no tenían tiempo para analizar la situación. El alienígena comenzó a liberar un humo negro venenoso que los puso en una posición crítica. Mientras luchaban por mantenerse a salvo, la turboabuela volvió a tomar el control del cuerpo de Okarun. A duras penas logró empujar al fantasma hacia atrás, pero la maldición permaneció en su mano izquierda. Intentó disiparla, pero Okarun la detuvo con una idea arriesgada.
arriesgada: usar el poder de la maldición para luchar contra el alienígena. Aunque Momo dudó al principio, finalmente accedió y lo ayudó a canalizar el poder. Con sus nuevos superpoderes, Okarun esquivó los ataques del alienígena con agilidad, pero su actitud cambió drásticamente, volviéndose extrañamente triste. Okarun logró arrancarle los dedos al alienígena, pero no pudo mantener el control del poder. Tosió sangre y cayó al suelo, incapaz de soportar la carga. Momo tuvo una idea: si el alienígena estaba usando movimientos de sumo, quizás podrían derrotarlo haciendo que tocara el suelo con ambas manos, siguiendo las reglas de ese deporte. Okarun, animado por Momo, se lanzó al ataque. Ambos lograron hacerlo caer, pero el alienígena se levantó antes de que su segunda mano tocara el suelo, ya que le salieron otras extremidades del cuerpo. El alienígena, furioso, golpeó repetidamente contra la pared mientras la maldición comenzaba a apoderarse de Okarun nuevamente. A pesar del dolor, Momo resistió cada golpe, aprovechando la oportunidad para trazar un último movimiento. Cuando el monstruo bajó la guardia, Momo usó su poder para lanzar a Okarun hacia ella, quedando fuera de la zona del talismán. Luego juntos colocaron el talismán en la puerta, restaurando el campo protector de la casa. El escudo ardió con fuerza, desintegrando al alienígena en cuestión de segundos, y todo volvió a la normalidad. La casa, el jardín y el aire enrarecido recuperaron su estado original. Aunque estaban agotados y heridos, tras la batalla, Momo, el uso excesivo de energía había cobrado factura, y mientras intentaban estabilizarse, Okarun intentó acercarse a ella. Sin embargo, la turboabuela se apoderó nuevamente del cuerpo de Okarun. Antes de que pudiera hacer algo más, un ladrillo de madera y un clavo la golpearon en la cabeza, enviándolo lejos. Era Seiko, la hermosa abuela de Momo, quien había llegado a ese lugar. Con un tono agresivo, declaró que pensaba que su nieta había traído a otro perdedor a casa, pero esta vez ni siquiera era humano. La turboabuela intentó atacar a Seiko, pero la mujer había preparado una barrera protectora que quemó el espíritu antes de que pudiera tocarla. Seiko había anticipado ese movimiento. A medida que el enfrentamiento escalaba, la turboabuela quedó atrapada en la barrera, y pese a sus esfuerzos por liberarse, el campo espiritual seguía dañándola. Entonces, Seiko comenzó a golpearla con un bate, mostrando un control absoluto sobre la situación. Pero antes de acabar con ella, la turboabuela lanzó una advertencia: si moría, también lo haría Okarun. A pesar de la amenaza, Seiko afirmó que no le importaba y que incluso prefería que todos los chicos en la vida de Momo desaparecieran. Tras crear un círculo adicional alrededor de la barrera, Seiko intensificó el fuego espiritual, debilitando al fantasma hasta casi destruirlo. Horas después, Momo despertó en su habitación. Su primer pensamiento fue Okarun, y sin perder tiempo corrió escaleras abajo para preguntar a su abuela por él. Seiko, tranquila, mencionó que había destruido al espíritu maligno, lo que hizo que Momo se alarmara. En respuesta, Seiko cambió de actitud y comenzó a reprocharle a Momo sus antiguos comentarios sobre lo falso de los fantasmas. Momo, frustrada y desesperada, se disculpó y suplicó saber qué había pasado con Okarun. Finalmente, Seiko le indicó que fuera al santuario principal. Momo, temiendo lo peor, corrió al lugar mientras se culpaba por la situación. Pensaba que Okarun solo quería ser amigos y que ella había contribuido a su muerte. Cuando llegó al santuario, abrió la puerta, esperando encontrar las cenizas de Okarun, pero en su lugar lo vio tranquilamente comiendo arroz. Aliviada, cerró la puerta abruptamente, tratando de ocultar su emoción. Okarun, confundido, pensó que había hecho algo mal. Poco después, Seiko apareció y bromeó con Momo sobre su preocupación por Okarun. Además, explicó que había encerrado a Okarun en el santuario para evitar que la turboabuela volviera a tomar el control de él. Momo aprovechó el momento para contarle a su abuela sobre los encuentros con alienígenas y el despertar de sus poderes psíquicos. Sin embargo, Seiko no creyó en los alienígenas, aunque admitió haber oído sobre poderes psíquicos. También le advirtió a Momo que Okarun nunca volvería a la normalidad, ya que la turboabuela era un espíritu extremadamente poderoso. Peor aún, la turboabuela había fusionado su energía con otro espíritu del túnel, lo que la hacía casi invencible dentro de su dominio. A pesar de las advertencias, Momo decidió asumir la responsabilidad y ayudar a Okarun. Seiko explicó que la única forma de derrotar a la turboabuela era sacarla de su dominio y debilitarla. Para ello, Okarun debía desafiarla a un juego de persecución y lograr que cruzara los límites de la ciudad sin ser atrapado. Al escuchar esto, Momo entró en pánico, sabiendo que Okarun no tenía la resistencia necesaria
para una tarea así. Sin embargo, Seiko le aseguró que lo entrenaría y desde ese momento tanto Okarun como Momo comenzaron un riguroso entrenamiento que consistía en seguir una rutina llevando a Momo en su espalda mientras corría para fortalecer su resistencia y aprender a controlar la maldición. Por su parte, Momo practicaba intensamente para perfeccionar sus habilidades psíquicas. Seiko supervisaba ambos procesos, ofreciendo consejos y técnicas avanzadas. En una de las sesiones, Seiko le sugirió a Momo que intentara seguir el aura con todo su cuerpo, pero al principio no logró resultados satisfactorios. Aún así, la joven continuó esforzándose, determinada a ayudar a Okarun. Un día, mientras Okarun enfrentaba una situación embarazosa debido a su transformación, Momo lo siguió para evitar que perdiera el control. La escena fue humillante para ambos, pero también demostró la magnitud del reto al que se enfrentaban. Durante ese tiempo, Momo compartió con Seiko sus avances en el control del aura, explicando cómo podía manipular las energías para mantener a Okarun estable. Aunque sus habilidades aún eran limitadas, confiaba en que mejorarían con más práctica. De repente, la turboabuela reapareció en la casa, usando a Okarun como vehículo para manifestarse. Momo pidió ayuda a su abuela, pero esta vez Seiko estaba congelada. Ahora la responsabilidad recaía completamente en Momo, quien debía demostrar que podía manejar la situación. Se burlaba de ellos. Con un tono despectivo, el espíritu les dijo que podría maldecir a cualquiera que Okarun viera y acabaría fácilmente con Seiko si así lo deseaba. Sin embargo, en lugar de hacerlo de inmediato, decidió divertirse un poco, imponiendo un ultimátum. Si no acudían al túnel esa misma noche para enfrentarse a ella, todos los conocidos de Okarun estarían condenados. Luego desapareció. Esa misma noche, Momo y Okarun se prepararon para el enfrentamiento. Ambos vestían trajes ceremoniales que les otorgaban cierta protección espiritual, pero durante el trayecto en tren, Momo decidió cambiarse a su ropa habitual, más preocupada por su apariencia que por la seguridad. Al llegar al túnel, Momo sugirió que tal vez deberían intentar derrotar a la turboabuela en ese mismo lugar en lugar de sacarla de la ciudad, confiada en que ya habían vencido a enemigos peores. Pero sus palabras fueron interrumpidas por una visión aterradora, una gigantesca cabeza demoníaca bloqueada a su camino, seguida por otra cabeza que apareció detrás de ellas. Momo intentó activar los poderes de la maldición de Okarun, transformándolo en su forma superhumana. Aunque inicialmente logró enfrentarse a una de las cabezas, el poder de Okarun se desvaneció inesperadamente. Ambos entraron en pánico, especialmente cuando la turboabuela reveló que habían desactivado su maldición para que ya no pudiera ser usada en su contra. En medio del caos, Momo recordó un consejo de su abuela: irritar a la turboabuela para explotarla emocionalmente. Con una sonrisa desafiante, Momo se burló del espíritu, retándola a una carrera y cuestionando si merecía su título de turbo. Le dieron donde era el orgullo. La turboabuela aceptó el desafío y comenzó a contar hasta 10 minutos antes de iniciar la persecución. Okarun y Momo huyeron, pero la turboabuela, tramposa como siempre, redujo el tiempo de la cuenta y comenzó a cazarlos antes de lo acordado. Usó sus poderes para capturar a Momo, encerrándola en una prisión de carne. Okarun intentó liberarla, pero la turboabuela lo alcanzó también. Sin embargo, Okarun logró morderla con todas sus fuerzas, mientras su traje ceremonial impedía que el espíritu escapara. Aún así, la turboabuela no tardó en poseerlo. En ese momento, Momo pudo sentir el aura de la turboabuela y usó sus poderes psíquicos para aplastarla. Aunque el espíritu intentó defenderse, Momo logró someterla, reduciendo su forma a una pequeña serpiente. Pero para variar, el espíritu maligno del túnel comenzó a atacarlos, un cangrejo gigante, obligándolos a huir mientras el túnel colapsaba tras ellos. A medida que escapaban, el espíritu maligno los persiguió fuera del túnel. Okarun intentó transformarse de nuevo, pero Momo encontraba cada vez más difícil activar sus poderes debido a la presencia de la turboabuela en su interior. A pesar de las dificultades, Okarun finalmente logró transformarse justo a tiempo para salvarlos de ser aplastados por el cangrejo. La persecución continuó por la ciudad. Okarun, usando toda su energía, terminó saltando desde un acantilado, frenando su caída con movimientos imposibles que desafiaban la física. Aunque lograron aterrizar, el cangrejo maligno volvió a atacarlos. Momo, usando su ingenio, dirigió a Okarun hacia unas aguas termales, donde logró derrotar temporalmente al cangrejo al arrojarle agua caliente, pero el peligro estaba lejos de terminar. Un enjambre de zombies controlados por el espíritu maligno comenzó a rodearlos, bloqueando su salida de la ciudad.
En medio de la desesperación, Momo ideó un plan arriesgado, usar los poderes de Okarun para atravesar la multitud y alcanzar un tren que lo sacaría de la ciudad. Okarun, transformado nuevamente en su forma superhumana, corrió a toda velocidad, mientras Momo despejaba su camino con sus habilidades psíquicas. Finalmente lograron alcanzar el tren, pero justo cuando pensaron que estaban a salvo, la turbabuela apareció nuevamente, fusionada con el espíritu maligno. Momo, mostrando una valentía inquebrantable, usó sus poderes para sujetar el tren, llevándola hacia el límite de la ciudad, donde Seiko había preparado una barrera especial. Al cruzar el límite, la barrera activó un poderoso hechizo que consumió a la turbabuela y al espíritu maligno, reduciéndolos a cenizas. El tren se detuvo en la última estación y Momo arrastró a Okarun al andén. Aunque Okarun estaba exhausto, logró despertarse, agradeciendo de que ambos estuvieran a salvo. Todos se dirigieron al túnel donde yacían los espíritus de unas niñas que, tras ser violadas y asesinadas, se habían transformado en entidades malignas. Seiko explicó que los chamanes, como ella, llevaban años siguiendo a la turbabuela, quien siempre parecía estar cerca de lugares donde los espíritus atormentados de niñas permanecían atrapados. Según Seiko, quizá turbabuela solo quería ayudarlas, pero también advirtió que los humanos y los fantasmas no deben interferir en los asuntos de ellos si quieren coexistir en paz. Después de rendir homenaje a estos espíritus, regresaron a la casa de Momo. Una vez allí, Seiko y Momo empezaron a pelearse de manera infantil por un plato de carne de cangrejo, pero Okarun apenas pudo probar bocado. Pronto llegó el momento de regresar a casa y antes de irse, Momo le dijo que lo vería al día siguiente. Esa simple frase hizo que Okarun se diera cuenta de algo importante: ahora tenía una amiga. A la mañana siguiente, Okarun se armó de valor frente a un poste cercano a la ciudad, ensayando mentalmente cómo saludar a Momo, pero cuando llegó a la entrada y la vio esperándolo, los nervios lo traicionaron. Pensó que quizá ella esperaba a alguien más. Sin embargo, Momo lo detuvo, diciéndole que ya era tarde. Ella comenzó a hablar de los alienígenas que la habían secuestrado, mientras Okarun escuchaba incrédulo. No podía creer que una chica estuviera hablándole de verdad. En la clase, las cosas no mejoraron para Okarun. Como siempre, fue tratado con desprecio por sus compañeros. Aún así, decidió no darles importancia porque estaba de buen humor. Mientras tanto, Momo se encontraba distraída, algo que sus amigas notaron enseguida. Preocupadas, le preguntaron por qué no había respondido sus mensajes ni asistido a clases del día anterior. Sospechaban que quizás había vuelto con su exnovio, ese que la había rechazado. Al ver a Momo tumbada en una mesa, pensaron que estaba a punto de llorar, pero en realidad ella solo estaba intentando contener sus ganas de hablar con Okarun sobre los alienígenas. Okarun, por su parte, se sentía igual de frustrado. Se recriminaba por haber sido demasiado cobarde esa mañana y no haber respondido a las preguntas de Momo. Cuando llegó la hora del almuerzo, ambos intentaron encontrarse. Sus aulas estaban a un lado de la otra, pero el caos de la multitud y la confusión de los pasillos hicieron que se perdieran mutuamente. Eventualmente, cada uno terminó sentado en un banco opuesto al otro, separados por un pasillo. Mientras reflexionaban sobre lo ocurrido, los dos comenzaron a dudar de su amistad. Okarun temía que Momo se diera cuenta de lo aburrido que era, mientras ella pensaba que quizás él estaba irritado por su actitud impulsiva. Decepcionados, ambos decidieron regresar a clases. Justo en el centro del pasillo chocaron accidentalmente, lo que provocó un beso involuntario. El momento los dejó atónitos. Momo, avergonzada, intentó cambiar de tema, pero sus amigas que habían presenciado todo intervinieron. Con comentarios burlones, le preguntaron si Okarun era el sustituto. Tras el fracaso con su ex, Momo, presa del pánico, negó todo y aseguró que jamás besaría a un nerd con gafas como él. Herido, Okarun le respondió que tampoco permitiría que alguien con tan mala actitud lo besara. La discusión escaló rápidamente y ambos terminaron gritando que no querían volver a verse. Más tarde, mientras Okarun intentaba calmarse en el baño, se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo con su cuerpo. Mientras tanto, Momo enfrentaba a sus compañeras, quienes no dejaban de molestarla por el beso accidental. Sus amigas insinuaron que el lindo nerd podría ser algo más que un simple amigo, pero Momo insistió en que todo había sido un malentendido. En ese momento, Okarun irrumpió el aula, visiblemente nervioso y sudando. Quería hablar con Momo en privado sobre algo importante, pero ella lo rechazó. Irritado, Okarun le preguntó si le avergonzaba ser su amiga, pero Momo no respondió. Frustrado, Okarun regresó a su clase en silencio. Al final del día, mientras salía de la escuela, Okarun se encontró con una chica de cabello rosado.
rosado que accidentalmente chocó con él. La chica se disculpó con amabilidad, dejando a Okarun completamente desconcertado. Ella, que parecía interesada, le dirigió una sonrisa y siguió su camino. Desde lejos, Momo los observaba. Se había sentido culpable por cómo había tratado a Okarun y quería disculparse, pero al verlo con la chica del cabello rosado, sintió un inesperado ataque de celos. Mientras Momo seguía observando, la chica se reunió con sus amigas y ambas comenzaron a burlarse de Okarun. Hablaron de cómo los nerds vírgenes confundían cualquier interacción femenina con un interés romántico. Al escuchar esto, Momo se enfureció y usó sus poderes psíquicos para hacer que una tina de agua cayera sobre la cabeza de la chica. Okarun, confundido, observó preocupado, pero Momo de repente lo tomó del brazo y alegremente le dijo que fueran a casa juntos. Camino a casa, por su comportamiento durante el almuerzo, explicó que no estaba avergonzada de ser su amiga, sino del beso accidental. Okarun, conmovido por sus palabras, recordó de pronto lo que quería discutir con ella. Nervioso, le explicó que había notado algo extraño con su cuerpo. Sus bolas habían desaparecido. Alarmada, Momo lo llevó a casa de inmediato, donde Seiko no podía contener la risa mientras escuchaba a Okarun relatar lo ocurrido. Según él, todo parecía estar en orden al principio, pero luego descubrió que algo importante había desaparecido. Confundido y preocupado, buscó ayuda en casa de Momo, donde Seiko lo recibió. Ella realizó un ritual improvisado, utilizando agua, un talismán, un espejo y un abanico, mientras insultaba a Okarun para provocarlo. Momo notó algo extraño que salía de su cuerpo. Seiko concluyó que Laura no pertenecía a Okarun, sino a una entidad que lo había poseído. Seiko golpeó a Okarun nuevamente con el abanico, lo que permitió a Momo extraer el aura de su interior. Sin embargo, esta escapó y se refugió en un muñeco con el talismán. Para su sorpresa, el muñeco cobró vida y comenzó a maldecirlos. Seiko identificó inmediatamente al espíritu como la turboabuela, quien confesó que, al ser derrotada en su último enfrentamiento, había poseído el cuerpo de Okarun para sobrevivir. Turboabuela explicó que había estado acumulando energía para vengarse. Okarun, enfurecido, exigió que devolviera sus partes, pero ella se burló, diciendo que no lo haría a menos que cumplieran sus condiciones. En un arrebato de ira, Okarun se transformó en su forma sobrehumana, sorprendiendo a todos. Seiko dedujo que aunque la conciencia de la turboabuela había sido expulsada, parte de su poder aún permanecía en Okarun. Finalmente, Momo intervino ofreciendo un trato, devolverle sus poderes a cambio de las bolas de Okarun. Turboabuela aceptó, pero reveló que las había perdido. En el parque, Turboabuela explicó que las bolas estaban cubiertas de energía espiritual, lo que las hacía parecer bolas de oro macizo. Aunque buscaron frenéticamente, no pudieron encontrarlas. Turboabuela sugirió que algún espíritu o monstruo ya podría haberlas tomado, ya que las canicas estaban llenas de energía vital, algo muy valioso en el mundo espiritual. Al día siguiente, Okarun regresó a la escuela, donde algunos chicos comenzaron a preguntarle si estaba saliendo con Momo. Aunque lo negó, se dio cuenta de lo atractiva que era Momo, algo que había pasado por alto debido a su emoción por tenerla como amiga. Sin embargo, uno de los chicos mencionó rumores desagradables sobre ella, lo que desató la ira de Okarun. Sin darse cuenta, liberó parte de la energía de la turboabuela, intimidando al chico hasta dejarlo de rodillas. Más tarde, Turboabuela apareció de nuevo en una forma de muñeco, intentando convencer a Okarun de que la dejara regresar a su cuerpo para llevarse el poder con ella. Okarun no cayó en el engaño y la encerró nuevamente en su bolso. Poco después se encontró con Momo, quien intentó hablar con él, pero Okarun, abrumado, se alejó dejando a Momo confundida. Mientras tanto, Aira, la chica del cabello rosado, comenzó a difundir rumores sobre Momo, envidiosa por un incidente anterior y convencida de que Momo era un demonio debido a sus poderes psíquicos. Aira decidió que era su deber detenerla. Para empeorar las cosas, Aira había encontrado una de las bolas de Okarun, lo que le permitió percibir el mundo espiritual. Convencida de que era una señal divina, guardó la esfera en su bolsillo, sin darse cuenta del verdadero caos que desataría. Aunque sus amigas no lograban percibir nada inusual, ella estaba convencida de que había un espíritu maligno acechándola. Todo cambió cuando observó a una mujer de rojo en un campo cercano. Aunque intentó disimular su miedo frente a sus amigas y actuar como si no pasara nada, decidió que enfrentaría este supuesto peligro. Lo que no sabía era que estaba por involucrarse en algo mucho más grande. Mientras tanto, Okarun y Momo almorzaban juntos en la escuela.
Aunque intentaban llevar una vida normal, la turbabuela seguía siendo una presencia constante y problemática. La conversación se tornó seria cuando la turbabuela mencionó haber encontrado una de las esferas doradas que pertenecían a Ocarún. Según explicó, estas esferas contenían una energía espiritual tan poderosa que podían despertar habilidades ocultas en cualquier persona que las encontrara. Esto significaba que alguien podría estar en grave peligro, ya que al despertar ese poder también podía atraer espíritus malignos. Después de la escuela, Ocarún, Momo y la turbabuela decidieron buscar a Aira para protegerla. Sin embargo, antes de que pudiera explicarle lo que sucedía, Aira se les adelantó, llevó a Momo a un almacén abandonado donde sus amigas la emboscaron. Entre todas, inmovilizaron a Momo, creyendo que era un demonio al que debían exorcizar. Aira presionó la esfera dorada contra el rostro de Momo, pensando que era un arma sagrada, capaz de salvar al mundo. Momo intentó explicarle que solo era una joya perteneciente a Ocarún, pero ella estaba demasiado convencida de su teoría como para escucharla. En ese momento, un espíritu maligno apareció repentinamente. Era enorme, aterrador, con sombrero y un vestido rojo. Se dirigió directamente hacia Aira, afirmando ser el espíritu de su madre fallecida. Con una voz dulce pero siniestra, le dijo que había esperado años para este momento y que ahora podían estar juntas para siempre. Antes de que Ocarún o Momo pudieran reaccionar, el espíritu capturó a Aira y luego se tragó tanto a Ocarún como a Momo, dejándolos completamente a su merced. Dentro del estómago del espíritu, Momo y Ocarún no podían hacer mucho, pero no se rindieron. Mientras tanto, la turbabuela, que había escapado del caos, buscó información sobre el espíritu en internet, utilizando un teléfono que le había robado a una de las amigas de Momo. Descubrió que el espíritu era conocido como Acrobática Sedosa, una entidad que había perdido a su hija en vida. Momo, utilizando su ingenio, logró encender un mechero dentro del cuerpo de Acrosara, aprovechando que la esfera dorada tenía propiedades inflamables. Esto obligó al espíritu a expulsarlos a todos, incluido Ocarún, quien volvió a transformarse y atacó a Acrosara con todas sus fuerzas. Aunque logró herirla y derribarla temporalmente, quedó completamente exhausto. El espíritu, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Su obsesión por Aira la llevó a atacar nuevamente, pero Momo y Ocarún usaron sus habilidades combinadas para inmovilizarla. Momo, con su poder espiritual, la atrapó con su propio cabello, lo que la dejó completamente atada. Sin embargo, Acrosara, desesperada por recuperar a su hija, comenzó a destruir todo a su alrededor, desatando el caos en el almacén. En medio del enfrentamiento, la turbabuela enfrentó finalmente la esfera dorada de Ocarún, pero también soltó una terrible noticia. Aira estaba muerta. Esto dejó a Ocarún y a Momo conmocionados. No podían aceptar la idea de que una joven inocente hubiera perdido la vida por estar atrapada en este conflicto espiritual. Momo intentó desesperadamente reanimarla, usando su poder para estimular su corazón mientras Ocarún intentaba darle oxígeno. Sin embargo, nada parecía funcionar. De repente, el espíritu, quien se había recuperado, intervino. Para sorpresa de todos, dijo que quería ayudar a revivir a Aira, con un tono que parecía sincero. Explicó que no quería que su hija desapareciera para siempre. Le pidió a Momo que usara su energía espiritual para canalizar parte de su poder y devolverla a la vida. Aunque desconfiaban de ella, Momo y Ocarún no tenían otra opción. Para probar sus intenciones, el espíritu tomó una decisión drástica: rasgar su propia boca, asegurando que no podría devorar a nadie más. A pesar de su muestra de sacrificio, Momo no bajó la guardia. La turbabuela le recordó que esta es la única oportunidad para revivir a Aira, pero Momo se aseguraba de que Ocarún esté listo para transformarse y detener al espíritu si intenta algo. Con dudas aún en su corazón, Momo comenzó la transferencia de energía, mientras Acrosara actúa como un canal entre ellas. Durante este proceso, los recuerdos de la vida pasada de Acrosara emergían. Cuando estaba viva, era una madre soltera que trabajaba incansablemente para mantener a su hija, aceptó múltiples empleos y en su desesperación incluso cayó en la prostitución. Su hija era la única luz en su vida y juntas habían encontrado la felicidad en medio de tantas dificultades. Pero todo cambió en el cumpleaños de la pequeña. Esa noche, unos hombres irrumpieron en su casa, la atacaron y se llevaron a su hija. Acrosara intentó buscarla desesperadamente, pero colapsó en el camino.
Sin su luz, decidió no seguir en este mundo y murió. Tras convertirse en un espíritu, su memoria comenzó a desvanecerse, hasta que un día Aira la tocó por accidente, confundiéndola con su madre fallecida. Este contacto despertó en ella el deseo de proteger a Aira, a quien percibió como su propia hija. El flashback termina de golpe cuando Momo completa la transferencia. Exhausta, cae de rodillas y Okarun, sospechando que Kurosara le hizo daño, se prepara para atacarla. Momo lo detiene, con lágrimas en los ojos, habiendo visto los recuerdos. En ese momento, Aira despierta y el espíritu se disculpa entre sollozos. Nunca quiso convertirse en un monstruo ni hacerle daño, solo deseaba protegerla. Mientras Kurosara comienza a desintegrarse, Turboabuela explica que al transferir toda su energía vital, su existencia será completamente borrada, no quedará rastro de ella, ni siquiera en los recuerdos de los demás. Momo se desespera rogando por una solución, pero la turbabuela es firme, nada puede hacerse para salvar al espíritu. Kurosara, lamentando su vida y culpándose por el sufrimiento de su hija, se convence de que hubiera sido mejor no haberla traído al mundo. De repente Aira corre hacia ella, abrazándola y llamándola mamá. Una vez más, agradece todo lo que hizo por ella, incluso cuando ya no era humana. Este gesto la conmueve profundamente, quien finalmente recuerda el rostro de su hija. Con esta última memoria encuentra la paz que necesitaba para cruzar al otro mundo. Su forma espiritual desaparece lentamente, mientras Aira promete que nunca la olvidará. Más tarde, en casa de Momo, el ambiente es más relajado, todos disfrutan de una comida, pero Okarun, entre bocados, no puede evitar analizar a Momo y a Aira, tratando de decidir cuál de las dos es más atractiva. De repente, Momo le pregunta si la odia por haberle lanzado una bañera en la cabeza. Okarun, un tanto confundido, le asegura de que no fue gran cosa y que no quiere que queden enemistados. Momo, satisfecha con su respuesta, dice que está dispuesta a disculparse, pero solo si Aira también se disculpa por burlarse de Okarun antes. Aira, sin embargo, no cede, insiste en que Momo es un demonio, lo que alimenta aún más su desconfianza. Momo, frustrada, le responde con furia, y pronto ambas comienzan una absurda discusión llena de insultos y murmuros incomprensibles. Mientras tanto, Okarun simplemente se concentra en sus fideos, tratando de ignorar la escena. Finalmente Aira se marcha, no sin antes lanzar una advertencia. Algún día derrotará a Momo. Seiko y la turbabuela no pierden la oportunidad de alentar a Aira, para frustración de Momo, pero justo cuando todos pensaban que la discusión había terminado, Aira regresa para preguntarle a Okarun por qué la salvó, a pesar de considerarlo un demonio. Okarun responde con sinceridad, no necesita una razón para ayudar a alguien. Conmovida, Aira promete que un día lo liberará del supuesto control de Momo y se marcha definitivamente. La paz no dura mucho. Turboabuela decide que es hora de devolver la joya de la familia, la bola dorada, a su lugar original en el cuerpo de Okarun. Esto desata un caos total, convirtiendo la tarea en una especie de juego de béisbol, cuando Seiko toma un bate para intentar golpear la joya en su sitio. Afortunadamente para Okarun el intento falla, pero la bola dorada encuentra su camino de regreso a donde pertenece. Aunque el proceso es doloroso para él, al menos confirma que todo está en orden. Momo empezaba a preguntarse dónde podría encontrar la segunda esfera, aunque no tenía muchas pistas. Sugirió discutirlo más tarde durante el almuerzo, pero Okarun se excusó diciendo que tenía que trabajar en un informe. Sin desanimarse, propuso ir a un cibercafé después de la escuela, pero nuevamente él puso otra excusa para rechazarla. Más tarde, durante el almuerzo, mientras estaba con sus amigas, estas le preguntaron por qué no estaba con Okarun. Momo respondió que él estaba evitando pasar tiempo con ella y comenzó a sospechar que escondía algo. Sus amigas, buscando drama, insinuaron que tal vez Okarun la estaba engañando. Momo, incómoda, recordó que Aira parecía tener cierto interés en Okarun y no pudo evitar que su curiosidad creciera. Les dijo a sus amigas que iba a comprar unas bebidas, pero en el camino no dejaba de preguntarse si estaría bien acercarse a Okarun. De repente lo encontró en una situación inesperada. Estaba encima de Aira, en una posición comprometida. Las cajas de jugo cayeron en sus manos y su corazón se hundió al verlos así. Unos minutos antes de este incidente, Okarun había estado entrenando solo. Había decidido que debía fortalecerse, ya que no quería depender de Momo para siempre. Aira apareció mientras él practicaba y comenzó a hablar con él. Le recordó que, según ella, era imposible que un humano como ella y un demonio como él pudieran estar juntos. Sin embargo, confesó que sus sentimientos por él eran más fuertes de lo que esperaba y sin pensarlo mucho decidió acercarse para besarlo.
Okarun, completamente desconcertado, reaccionó instintivamente y la empujó para apartarla. Aira, sin entender el rechazo, le explicó que había leído un libro que besar era la forma correcta de confesar su amor. Esto dejó a Okarun aún más confundido, quien preguntó qué tipo de libro decía algo así. Aira respondió que lo había encontrado entre las colecciones de revistas de su padre. Okarun, atónito, le recomendó buscar mejores fuentes para aprender sobre el amor e intentó alejarse de ella, pero Aira no estaba dispuesta a rendirse. Entre forcejeos, insistió en que era la primera vez que experimentaba algo así y no iba a dejar pasar la oportunidad. Mientras luchaban, Okarun tropezó, haciendo que ambos cayeran al suelo. Aira cerró los ojos e hizo un puchero, esperando el beso, y fue justo en ese momento cuando Momo los vio. Momo, incrédula, salió corriendo, llamando a Okarun lo peor que había conocido en su vida. Él intentó explicarle lo sucedido, pero ella no quiso escuchar. Furiosa, regresó a clase, ignorándolo por completo. Aunque Okarun la siguió tratando de aclarar el malentendido, Momo estaba demasiado herida como para escuchar razones. Lo acusó de mentirle, y aunque él quería defenderse, no pudo negar que efectivamente le había ocultado cosas. En clase, Momo se dejó consumir por sus emociones. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Okarun y Aira juntos. Mientras tanto, Okarun continuaba entrenando incluso durante las clases. Reflexionó sobre sus acciones y concluyó que todo lo ocurrido era su culpa. Había querido hacerse más fuerte en secreto, sin decirle a Momo, para impresionarla, pero ahora todo había salido mal. De repente, Okarun notó que el suelo estaba inundado, miró alrededor y se dio cuenta de que su aula estaba completamente vacía. Extrañado, escuchó un grito de Aira pidiendo ayuda. Se apresuró a buscarla y la encontró asustada. El edificio de la escuela había sido envuelto por una oscuridad total, mientras el nivel del agua seguía subiendo. Aira, aterrorizada, culpó a Momo de lo ocurrido, lo que hizo que Okarun se preocupara aún más por ella. Corrió a su clase para asegurarse de que estuviera bien, pero Momo no estaba allí. Por otro lado, Momo también enfrentaba la misma situación. Todo parecía vacío y el agua que rodeaba el edificio crecía rápidamente. A pesar de que estaba preocupada por Okarun, pensar en él solo aumentaba su enojo. Mientras intentaba descifrar qué estaba pasando, escuchó algo acercándose. Para su sorpresa, era una criatura que parecía un pariente del monstruo del lago Ness. Se escondió detrás de una pared, aterrorizada, mientras observaba cómo el monstruo se movía en el agua. Al intentar echar otro vistazo, accidentalmente movió el agua, creando ondas que alertaron a la criatura. Se agachó para esconderse, pero el miedo se apoderó de ella al sentir las ondas del monstruo acercándose. De repente, la criatura vomitó una enorme cantidad de agua, seguida por un rayo láser que destrozó el pasillo por completo. Aunque el ataque destruyó parte del edificio, Momo logró salir ilesa. Mientras tanto, Okarun y Aira también escucharon el ataque del monstruo. Okarun directamente conectó este incidente con lo que sucedió cuando fueron atacados por alienígenas en la casa de Momo. Le explicó a Aira lo ocurrido en aquella ocasión, pero ella tuvo dificultades para creer que los extraterrestres existían. Okarun insistió explicándole que estos seres tienen un extraño interés en los órganos reproductivos humanos. En ese momento, un monstruo apareció frente a ellos. Aira estaba desprevenida cuando el alienígena atacó sin previo aviso. Okarun, sin dudarlo, se transformó en su forma sobrehumana para alejar el peligro. Sin embargo, le pidió a Aira que escapara, ya que sabía que no podía luchar mientras trataban de protegerla al mismo tiempo. Pero justo cuando parecía que podía enfrentarlos, una fuerte presión anuló su transformación y lo lanzó al suelo con fuerza. En ese momento, los 3 extraterrestres que habían secuestrado a Momo en el pasado, los Serpo, hicieron su aparición, rodearon a Okarun y le dijeron que querían su plátano, refiriéndose a su energía especial, que había demostrado estar más allá de las explicaciones científicas. Aira dio un paso al frente para protegerlo. Sin embargo, los extraterrestres no mostraron interés en Aira y con un ataque telequinético la arrojaron lejos. Los alienígenas establecieron una barrera que permitía la entrada solo a personas con un alto nivel de poder espiritual, razón por la cual Okarun y Momo eran sus objetivos. Sin embargo, cuando comenzaron a desgarrar la ropa de Okarun para extraer su poder, algo inesperado sucedió. Un látigo de cabello rosa apareció y con gran velocidad golpeó a los alienígenas, dispersándolos. Aira, quien había adquirido los poderes de la acrobática sedosa, fue quien intervino para salvar a Okarun. A pesar de la sorpresa, los alienígenas rápidamente reaccionaron. Mientras tanto, Aira notó que Okarun estaba parcialmente desnudo y se sonrojó antes de concentrarse nuevamente en la lucha.
Los extraterrestres, al percibir que ella tenía un alto poder espiritual, enviaron a algo parecido a un hongo boxeador, que es la raza de los Demonio-Dover, uno de sus aliados, para atacarla. Ocarun aprovechó el momento para buscar algo con que cubrirse, dejando a Aira a cargo del combate. El hongo boxeador atacó con rapidez, lanzando puñetazos que Aira esquivaba con dificultad. Aunque logró contraatacar con una patada que lo envió al techo, los extraterrestres intervinieron de nuevo, esta vez revelando su verdadera forma, parecida a cebras humanoides. Se burlaron de Aira, diciendo que aunque era rápida, carecía de la fuerza necesaria para enfrentarlos. Aira trató de mantenerse firme, pero los golpes constantes del hongo la agotaron. Los alienígenas se preparaban para capturarla, pero Ocarun intervino, utilizando los últimos vestigios de su energía para bloquear un golpe directo. Sin embargo, ambos terminaron siendo derribados nuevamente por el poder telequinético de los extraterrestres, quienes se jactaron de que nadie podía superar la zona que había creado. Este espacio especial anulaba los poderes de quienes estuvieran dentro, aunque los alienígenas también quedaban limitados y no podían entrar completamente. Cuando parecía que todo estaba perdido, una nueva figura apareció. Momo había debilitado la zona con sus poderes espirituales, permitiendo a Ocarun y a Aira recuperarse. A pesar de la tensión entre ellos, debido a su reciente malentendido, Momo ayudó a equilibrar la balanza. Los tres trabajaron juntos para enfrentarse a los alienígenas, pero un descuido causó problemas. Momo perdió el control de sus habilidades por un momento, lo que permitió a los extraterrestres ganar ventaja y llamar al hongo boxeador de nuevo para que terminara la tarea. Los alienígenas, desesperados por cumplir su misión, transfirieron energía al hongo boxeador mediante un mecanismo extraño, lo que provocó que evolucionara en una versión más poderosa. Ahora, con un aspecto críptico, podía lanzar golpes increíblemente rápidos, mientras Aira y Momo intentaban detenerlo. Ocarun utilizó su velocidad para encontrar los puntos débiles del enemigo y con éxito. Sin embargo, justo cuando parecía que estaban logrando controlar la situación, el agua a su alrededor cambió de color y comenzó a elevarse. De repente, el suelo, las paredes y el techo se transformaron en agua, dejando a todos atrapados en un vasto océano sin fondo. En ese caos apareció Nessie. Momo, consciente de lo peligroso que era, intentó huir, pero Ocarun, fascinado por la criatura, se distrajo observándola. Los alienígenas, molestos porque Nessie no había cumplido su tarea de retener a Momo, amenazaron con reducir su pago. Nessie respondió con un rayo láser, dejando claro que no toleraría sus órdenes. En medio del caos, Nessie atacó con un rayo más, separando a Momo del grupo y enviándola al agua. Cuando pensaban que Nessie la había atrapado, descubrieron que en realidad había sido capturada por una alienígena en forma de camarón. Si bien el alienígena era experto en combate y lanzaba golpes devastadores bajo el agua, tenía que salir a respirar periódicamente. Ocarun, utilizando su velocidad mejorada, logró enfrentarse al alienígena camarón, ayudando a Momo a escapar. Pero justo cuando parecía que habían recuperado terreno, Nessie lanzó un ataque masivo que los sumergió aún más profundamente en el agua. A pesar de sus diferencias y conflictos internos, Momo instó a Ocarun a usar los poderes de la turboabuela para aumentar su velocidad y enfrentarse a la criatura que los acechaba. Aunque Ocarun activó sus habilidades, pronto quedó claro que no podía moverse eficazmente bajo el agua. Frustrado, regresó a la superficie, declarando que la turboabuela no era útil en ese entorno. Pero no había tiempo para más discusiones, ya que el camarón alienígena continuaba atacándolos con feroces golpes submarinos. Ocarun trató de idear un plan para detener al monstruo, sugiriendo que primero deberían mantener distancia para reagruparse, pero Momo estaba decidida a rescatar a Aira, quien seguía atrapada. Cuando Ocarun intentó protegerla y pedirle que no tomara riesgos innecesarios, Momo, molesta, le recordó que estaba en esa situación porque él había estado demasiado distraído en otra ocasión. Entre reproches y gritos, Ocarun de repente tomó su mano y con una sinceridad que la desarmó, le pidió que siempre confiara en él. Su preocupación la conmovió, pero antes de que pudiera responder, el alienígena reapareció y los atacó nuevamente. Para escapar, Momo tuvo una idea. Se subió sobre los hombros de Ocarun y utilizó sus poderes psíquicos para impulsarlos a través del agua con una velocidad asombrosa. Aunque el alienígena los perseguía sin descanso, lograron llegar a un cuerpo de agua más amplio, donde finalmente encontraron a Aira en un aula inundada. Sin perder tiempo, Momo utilizó su energía para devolver a Aira a sus sentidos. Sin embargo, en cuanto retomaron el movimiento, la ropa mojada dificultaba su avance. Momo le pidió a Aira que se desnudara para facilitar su movilidad, a lo que la última respondió que no lo haría hasta su matrimonio.
matrimonio. Pese a las protestas, Momo no le dejó alternativa y las dos chicas se subieron nuevamente a la espalda de Okarun desnudo. Mientras intentaban escapar, el alienígena sobreviviente tomó una decisión drástica: fusionarse con Nessie y Mantis para volverse aún más poderoso. La criatura ahora era un monstruo colosal y su primer movimiento fue cargar y disparar un rayo láser destructivo. Aunque lograron evadir el ataque, Okarun reconoció que vencerlo bajo el agua sería imposible. Necesitaban llevar la batalla a tierra firme, pero una poderosa corriente los arrastró de vuelta, separándolos. El monstruo, viendo una oportunidad, decidió atacar a Momo primero. Lanzó un golpe devastador, pero ella, con increíble ingenio, utilizó sus poderes para desplazar el agua alrededor de ellos. Esto provocó que los brazos del alienígena explotaran debido a la presión. Momo, confiada, explicó que había aprendido en clase sobre los camarones mantis y cómo su fuerza bajo el agua puede ser contraproducente en tierra. Sin embargo, el alienígena no se rindió y adoptó una nueva forma, transformándose en una anguila para intentar morderla y absorber agua nuevamente. Fue entonces cuando Aira utilizó su recién descubierto poder acrobático, logró contener al monstruo momentáneamente. Aprovechando la distracción, Okarun se lanzó con toda fuerza, atravesando el alienígena y rescatando a Momo. Una vez en tierra firme, Momo y Okarun, exhaustos pero aliviados, compartieron un breve momento de cercanía, agradeciendo haber sobrevivido. Sin embargo, su tranquilidad no duró mucho. Otros estudiantes que los habían visto en una posición comprometedora comenzaron a grabarlos y a murmurar. Avergonzados, huyeron junto con Aira, aumentando aún más el caos en la escuela. Más tarde, los tres terminaron en la oficina de la enfermera, una mujer llamada Reina, que tenía una apariencia más intimidante que tranquilizadora, pero igualmente hermosa. Con frialdad, Reina les preguntó si habían sido acosados, pero ellos negaron cualquier insinuación. Antes de que pudieran continuar, un hombre mayor irrumpió en la oficina, lo que llevó a Reina a reprenderlos severamente por no tocar la puerta. Antes de salir, les permitió quedarse allí el tiempo que necesitaran, dejándolos solo con sus pensamientos. La situación seguía pasando sobre ellos, especialmente sobre Aira, quien estaba preocupada por cómo serían vistos a partir de ahora en la escuela. Mientras reflexionaban, Aira mencionó que sus poderes se habían despertado durante la pelea. Okarun, preocupado, señaló que aunque sus habilidades habían sido útiles, también podrían ponerla en peligro en el futuro. Aira se sonrojó al notar su preocupación, pero Okarun continuó comentando que parecía que los alienígenas estaban interesados en los poderes sobrenaturales de los espíritus que los poseían. Fue entonces cuando Okarun tuvo una revelación. Emocionado, explicó su teoría. Los alienígenas habían evitado invadir la Tierra durante siglos debido a la presencia de fantasmas y criaturas sobrenaturales que protegían el planeta. Según Okarun, los alienígenas, aunque avanzados tecnológicamente, no podían comprender ni combatir estas entidades, lo que los llevaba a investigar a personas como ellos. Momo y Aira quedaron impresionadas, pero pronto su atención volvió al escándalo en la escuela. Aira bromeó con que diría que Momo los había obligado a desvestirse, y sorprendentemente Momo no se opuso, demasiado cansada para preocuparse. No pasó mucho tiempo antes de que los amigos de Aira llegaran a buscarla, mirando a Momo con desdén. Okarun intentó que Momo aclarara el malentendido, pero ella estaba más preocupada por entender por qué lo había encontrado en una situación comprometida con Aira anteriormente. Al final, Okarun confesó que había estado entrenando en secreto para volverse más fuerte y poder impresionarla. Momo, sorprendida por la sinceridad, bromeó con que Okarun finalmente mostraba un lado masculino. Sin embargo, antes de que pudiera responder, sus amigas interrumpieron nuevamente, exigiendo explicaciones por los rumores que se esparcían. Mientras tanto, Aira enfrentaba una situación similar en su salón de clases. Sus amigos comenzaron a criticar a Momo, acusándola de ser una mala influencia. Incluso mencionaron incidentes pasados, exagerando los rumores de que Momo era una mala persona. Incapaz de soportar las mentiras, Aira confesó que ella misma había difundido rumores falsos sobre Momo en el pasado. Con esto, dejó claro que Momo no era la villana que todos pensaban. Mientras las historias sobre lo sucedido en los pasillos seguían creciendo, Momo se encontraba en la escuela, lidiando con los rumores y las miradas que perseguían tras los eventos recientes. Mientras caminaba, vio a Aira salir de clase y golpear su cabeza contra el banco, frustrada porque había sacrificado su reputación para salvar a Momo. Preocupada, Momo corrió hacia ella, y aunque al principio intentaron bromear para aligerar la situación, la tensión entre ambas era palpable. Sin embargo, antes de que pudieran resolver sus diferencias, frente a ellas apareció el boxeador alienígena, o Penny Winnie, con forma de hongo, cubierto de un líquido blanco que emanaba de su cuerpo. Estaba decidido a no regresar a casa sin algo de valor, ya que debía encontrar la manera de mantener
mantener a su familia. Momo y Aira, sin dudarlo, se prepararon para enfrentarlo nuevamente. Sin embargo, antes de que comenzara la pelea, el alienígena se desmayó y cayó en un profundo sueño. En su mente, el hongo revivió recuerdos de su familia, su esposa enferma y su hijo llorando, mientras él intentaba desesperadamente mantenerlos a salvo. Al despertar sobresaltado, se encontró vendado y acostado en una cama. Confundido, notó que Momo estaba frente a él, junto con su abuela Seiko. Momo le explicó que la habían ayudado, pero cuando intentó contarle a Seiko que era un extraterrestre, ella negó tal afirmación. Según Seiko, el ser era un espíritu de agua llamado Kappa. Aunque el alienígena intentó levantarse para marcharse, Seiko lo retuvo con un comentario inesperado: apestas. El comentario dejó a todos en silencio por un momento. Seiko, con su particular forma de actuar, olfateó al alienígena y le preguntó si el líquido blanco que emanaba de su cuerpo era sangre. La abuela mencionó que el olor le resultaba extrañamente familiar. Acto seguido le dio un vaso de leche y le pidió que lo probara. La reacción del alienígena fue inmediata. Exclamó que aquello sabía exactamente igual a su sangre. Todos quedaron perplejos. Pero Seiko, con su aguda intuición, explicó que había reconocido el olor porque las vendas del alienígena tenían un aroma similar al de los trapos que solían usar para limpiar leche del suelo. Pronto, Seiko encontró una solución inesperada. Comentó que conocía a alguien en el negocio de los lácteos que podría proporcionarles una vaca. Esa sería la solución para que el alienígena pudiera obtener la sustancia necesaria para tratar a su hijo enfermo. Agradecido hasta las lágrimas, el extraterrestre aceptó la oferta y prometió que nunca olvidaría la bondad de los humanos. Después de llevar la vaca a su nave, el alienígena partió, asegurando que estaría dispuesto a ayudarlos si alguna vez lo necesitaban. De regreso en casa, la calma apenas duró un instante. Okarun, Momo y Aira se arrodillaron frente a Seiko, suplicándole que les compraran nuevos uniformes escolares. La abuela, fiel a su carácter, aceptó comprar nuevos uniformes para Okarun y Aira, pero negó la petición para Momo. Según ella, Momo solo intentaba aprovecharse de la situación. Como castigo, le pidió que actuara como un robot durante el resto del día. Momo, a regañadientes, accedió a cumplir la petición. En ese momento, alguien tocó el timbre. Seiko envió a Momo a abrir las puertas mientras continuaba con su actuación. Al abrir, se encontró con un chico alto. Seiko lo saludó como si lo estuviera esperando desde hacía tiempo. Okarun, intrigado, preguntó quién era, y Seiko explicó que el joven, llamado Gigi, era un amigo de la infancia de Momo, y además su primer amor. Esa revelación dejó a Okarun completamente nervioso. Mientras Okarun analizaba la situación, notó que Gigi tenía una presencia imponente. Su altura, su porte y su apariencia impecable lo hacían parecer un caballero perfecto. Sin embargo, esa impresión cambió rápidamente cuando Gigi empezó a comportarse como un completo tonto o gracioso, lanzando comentarios ridículos y moviendo los brazos de manera exagerada. Momo, visiblemente disgustada, intentó detenerlo, pero Gigi continuó con su show. Okarun, por otro lado, no podía entender cómo alguien con una apariencia tan refinada podía tener un comportamiento tan absurdo. A pesar del caos, Seiko parecía estar encantada con la llegada de Gigi. Le pidió que entrara y trajera sus cosas, ya que a partir de ese momento viviría con ellos. La noticia dejó a Momo en estado de shock. Seiko, sin prestar atención al rechazo de su nieta, insistió en que Gigi se instalara en la casa. Okarun no podía evitar sentirse incómodo. Aunque no lo admitiera, la presencia de Gigi lo hacía dudar de sí mismo. La idea de que Gigi había sido el primer amor de Momo solo empeoraba su inseguridad. Mientras tanto, Gigi seguía actuando como un payaso, ignorando las tensiones que generaba su llegada. Momo, incapaz de controlar su frustración, estaba al borde del colapso. La presencia de Gigi no solo afectaba a Momo y a Okarun. Aira también parecía estar incómoda con la idea de tener a alguien nuevo en la casa. Aunque no lo decía abiertamente, su mirada mostraba cierto recelo hacia el recién llegado. Está convencida de que él podría ser un demonio que había venido a ayudarla en su supuesto plan para desatar el Ragnarok en el mundo. En un intento de advertirla, sacude a Momo, dejándole claro que solo tiene una alianza temporal mientras los alienígenas representan una amenaza, pero una vez que eso termine, le asegurará que irá tras ella. Luego de lanzar esta advertencia, se marcha mientras Momo se queda aún más confundida, sin poder procesar tantas cosas al mismo tiempo.
Unos segundos después, Okarun, arrastrando los pies, dice que se irá a casa. Esto logra devolver a Momo a la realidad. Ella lo llama y con un gesto torpe le pide que le diga hasta mañana. Aunque él no entiende al principio, finalmente le responde, dejando a Momo feliz por el gesto, aunque nota que Okarun sigue desanimado. Él no puede evitar sentirse abatido por la idea de que ahora tendrá que convivir con el primer amor de Momo. Más tarde, mientras Gigi devora la comida, Momo exige a su abuela, Seiko, una explicación sobre por qué lo dejó quedarse con ellos. Seiko le responde tranquilamente que los padres de Gigi están hospitalizados y como buena persona, ella decidió ayudarlo. A pesar de su respuesta, Gigi no para de alabar a Seiko, lo que solo consigue que ella lo mime aún más. Horas después, mientras lavan los platos, Momo se pregunta si este Gigi tan extravagante es el mismo chico que alguna vez fue su primer amor, alguien que solía burlarse de ella constantemente. Al parecer, Gigi también recuerda esos días y para sorpresa de Momo, le pide disculpas sinceras por haberla molestado. Confiesa que ahora puede ver fantasmas, lo que asusta a Momo. Ella le pregunta si tiene una bola dorada, pero él no entiende a qué se refiere y en cambio piensa que es un chiste. Gigi le cuenta que sus padres se mudaron a una montaña debido a su trabajo, pero que su nueva casa resultó estar embrujada. Poco a poco comenzó a ver cosas extrañas hasta que un día un fantasma apareció frente a él y le pidió que lo mirara. Desde ese momento su capacidad para ver fantasmas despertó y la salud de sus padres empezó a deteriorarse. Desesperado contactó a exorcistas famosos, pero 3 de ellos se quitaron la vida y los demás le recomendaron buscar a Seiko, ya que ella era la única que podía ayudarlo. Cuando Momo comprende toda la situación, Gigi se inclina para disculparse por sus errores del pasado, pero ella lo detiene y se asegura que su abuela se encargará de resolver el problema rápidamente. Sin embargo, Seiko interviene y aclara que la casa de Gigi está fuera de su dominio, por lo que será responsabilidad de Momo. Le sugiere que podría estar relacionado con las bolas doradas y para convencerla promete comprarle todos los uniformes escolares que necesite si se enfrenta a la casa embrujada. Al día siguiente, Gigi es transferido a la clase de Momo y su llegada causa un gran revuelo. Aunque actúa como un payaso, su apariencia atractiva lo convierte rápidamente en el centro de atención, logrando encantar a todas las chicas de la clase. Incluso las amigas de Momo, que inicialmente se sienten desconcertadas por su extraño comportamiento, no pueden resistirse a su carisma. Cuando le preguntan a Momo cómo conoce a Gigi, ella le dice que es un amigo de la infancia. Sin embargo, Gigi lo niega, revelando que están viviendo juntos con la aprobación de sus padres. Esto enfurece a Momo, quien intenta atacarlo, pero su amiga bronceada interviene, advirtiendo a Gigi que se mantenga alejado de Momo porque ella ya tiene a Okarun. Por otro lado, Okarun está consumido por los celos e inseguridades ante la vuelta de Gigi. Comienza a cuestionarse si Momo aún tiene sentimientos por él y teme que si llegan a estar juntos, ella no tenga más tiempo para él. Decidido a dejar de lado sus pensamientos, Okarun comienza a hacer ejercicio de forma obsesiva. Cuando Momo aparece buscándolo, él entra en pánico y se oculta. Ella le dice que almorzará con él para evitar a cierto idiota, y al ver que Okarun está ocupado, se ofrece a alimentarlo con sus propias manos. Aunque nervioso, Okarun acepta, pero justo en ese momento Gigi llega e interrumpe. Con un bocadillo en mano, logra convencer a Momo para que almuerce con él, dejando a Okarun aún más frustrado. Decidido a renunciar a sus sentimientos no correspondidos, Okarun se retira, pero al dar la vuelta a la esquina, se encuentra con algo inesperado. Un modelo de anatomía humana de la clase de biología cobra vida y lo persigue mientras grita que no se detendrá. Horrorizado, Okarun corre hacia Momo en busca de ayuda, pero el modelo logra adelantarse y se lanza directo hacia ella. Gigi, reaccionando rápidamente, se arroja sobre Momo para protegerla, lo que incrementa los celos de Okarun. Los salta sobre ellos, revelando lo que parece ser una bola dorada. Al verla, Momo le grita a Okarun que el modelo tiene la segunda joya y le pide a Gigi que la suelte. Sin embargo, Gigi se niega a dejarla sola porque es peligroso. Momo utiliza sus poderes psíquicos para sujetar al modelo animado, pero este logra arrastrarla fácilmente. Mientras tanto, Okarun corre tras ellos, preocupado tanto por el modelo como por la cercanía de Gigi con Momo. Al darse cuenta de que necesita actuar, Okarun se quita todas las pesas que lleva encima y se transforma en su versión mejorada. Con su nueva velocidad alcanza rápidamente al modelo, quien le advierte que no permitirá que nadie lo detenga. Momo intenta alcanzarlo, pero el modelo anatómico era increíblemente rápido. Okarun le sugirió que usara las líneas eléctricas para ganar terreno,
y aunque logró acercarse a él, terminó poniéndose frente a un camión que venía a toda velocidad. Por suerte, Okarun llegó justo a tiempo para salvarla a ella y a Gigi de ser atropellados, llevándolos a ambos en su espalda mientras esquivaba el tráfico para continuar la persecución. Durante todo el trayecto, Gigi no paraba de gritarle monstruo a Okarun, pero Momo intervino para aclararle que ese era su verdadero aspecto. Okarun logró reducir la distancia con el modelo. Momo lo atrapó con sus poderes psíquicos, mientras Okarun creaba un punto de apoyo para asegurar que no escapara. Sin embargo, el modelo, en un movimiento desesperado, se aferró a un poste eléctrico con tanta fuerza que su cuerpo se desmembró completamente, solo para reensamblarse de inmediato, como si fuera un rompecabezas. Con eso logró huir nuevamente, y a pesar de los esfuerzos de Okarun y Momo, lo perdieron de vista. Frustrada, Momo notó que sostenía algo en su mano, una pieza que parecía haber arrancado del modelo. Al apretarla, escuchó un fuerte grito de dolor que provenía de un basurero cercano. Siguiendo los sonidos, encontraron al modelo tirado en el suelo. Momo le prometió que no le haría daño y le permitió que mostrara las joyas que portaba, ya que una de ellas podría pertenecer a Okarun. Justo cuando el modelo parecía estar dispuesto a cooperar, una voz femenina lo llamó por su nombre. El modelo, que ahora sabían que se llamaba Taro, comenzó a buscar frenéticamente a la mujer que lo había llamado, Hana, quien resultó ser otro modelo anatómico desechado. Al encontrarla, Taro le explicó que había corrido todos esos riesgos porque su amor por ella era más importante que cualquier peligro. Mientras Taro describía cómo Hana había cambiado su vida y le daba sentido a su existencia, sus palabras hicieron eco en los pensamientos de Okarun. Recordó su propio primer encuentro con Momo y se dio cuenta de que también debía tomar más en serio sus sentimientos. Después de esto, Okarun, Momo y Gigi y los modelos anatómicos volvieron a la casa de Momo. Taro le rogó a Seiko, la abuela de Momo, que le permitiera quedarse en su casa con Hana. Tras escuchar su historia, Seiko, aunque inicialmente escéptica, accedió a regañadientes, siempre y cuando mantuvieran un bajo perfil. Por la noche, mientras todos intentaban descansar, Gigi se enfrentaba nuevamente al espíritu que lo perseguía en su propia casa. Estaba decidido a obtener algún tipo de poder para enfrentarlo, como el que tenían Okarun y Momo. Al día siguiente, los tres se subieron al tren para ir a la casa de Gigi, donde esperaban resolver el misterio del espíritu. Durante el viaje, Okarun notó que Momo y Gigi parecían estar perfectamente sincronizados, lo que lo hizo sentir más inseguro. Para llamar la atención de Momo, Okarun sacó un libro sobre extraterrestres y comenzó a hablar de teorías sobre algunas criaturas, como las serpientes gigantes. Eran en realidad alienígenas disfrazados. Momo, intrigada, le pidió que continuara. Gigi también intervino contando leyendas locales sobre una serpiente gigante que vivía en su zona, lo que emocionó aún más a Momo. Mientras avanzaba la conversación, Okarun comenzó a relajarse y se dio cuenta de que hablar con Gigi era más entretenido de lo que esperaba. Gigi, por su parte, expresó su respeto por Okarun como amigo, sorprendiendo a este último, quien no pensaba que tuviera una relación tan cercana. Para cuando llegaron a la ciudad de Gigi, ambos ya habían dejado de competir y comenzaron a entenderse mejor. La ciudad resultó ser un lugar conocido por sus aguas termales. Gigi explicó que su padre, un investigador de volcanes, se había mudado allí para estudiar uno de los volcanes cercanos. Mientras caminaban hacia la casa de Gigi, algo extraño estaba en el bosque, pero no tuvieron tiempo de investigar. Al llegar, Momo inspeccionó la casa de Gigi en búsqueda de cualquier aura maligna, aunque no encontró nada. Teorizó que los espíritus podían estar ocultos debido a una falta de poder, como había sucedido con la turboabuela anteriormente. Más tarde, Momo decidió relajarse en las aguas termales locales, dejando a Okarun y Gigi a solas. Mientras tanto, Okarun notó algo extraño en una pared de la casa. Parecía no tener un propósito y daba la impresión de ocultar algo. Decidido a investigar, convenció a Gigi de que rompiera la pared. Detrás de ella encontraron una habitación llena de talismanes que probablemente estaban allí para contener a los espíritus. Por otro lado, mientras Momo estaba en las aguas termales, un grupo de hombres extraños y siniestros entraron al baño, rompiendo su tranquilidad. Momo se alarmó al ver que comenzaban a acercarse de forma amenazante. Aunque estaba aterrorizada, intentó mantener la calma y pensar en una forma de defenderse. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar,
uno de ellos emergió del agua y la agarró. Así termina la primera temporada de Dandadan, esta locura de sucesos inesperados. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like para seguir subiendo este tipo de resúmenes. Ya está anunciada la segunda temporada y mientras eso sucede les traeré cómo la historia continúa en el manga. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.